Esperen, chicos, para ver si estaban atentos. Muy buenas noches, bienvenidos a la última edición de 12-8 de la semana. Y quiero agradecer antes a María Bonita por vestirme todos los días aquí en 12-8. Pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como @MariaBonitaBoutique. Ahora sí, también estamos con Vas a Hogar. Por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, por supuesto, la inseguridad. Y arrancamos con este material. El reciente atraco al banco en Naranjal, Alto Paraná, sigue generando incertidumbre. Las autoridades aún no han precisado el monto total robado, pero informaron que en el lugar se encontraron 189 millones de guaraníes y $5.900 esparcidos cerca de la explosión. El cajero automático, que contenía 670 millones de guaraníes, quedó intacto. El explosivista de la FOPE, Buenaventura Román, confirmó que los delincuentes utilizaron dinamita en gel para detonar el acceso a la bóveda. Sin embargo, las investigaciones siguen abiertas para determinar la especificidad del explosivo empleado. Ahora, lo que agrava el caso es que la Dirección General de Inteligencia Policial había emitido una alerta 3 horas antes del asalto. El informe advirtió sobre un posible ataque a entidades bancarias en Alto Paraná o Itapúa, anticipando el modus operandi. Entre las recomendaciones estaban reforzar la seguridad en puntos claves y coordinar con responsables de las entidades bancarias. El viceministro de Seguridad, Óscar Pereira, señaló que la premura dificultó la implementación de medidas. Esto, por la alerta, fue unas horas antes nomás y quizás no dio tiempo para prepararse. El caso pone en evidencia vulnerabilidades en la seguridad bancaria y la respuesta preventiva de las autoridades. Con el aumento del movimiento de caudales en fin de año, ¿qué acciones se tomarán para evitar que estos episodios se repitan? Muy bien, y ya presento a los panelistas e invitados el día de hoy. Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmina. Buenas noches a la audiencia y a los compañeros que nos acompañan en el programa de hoy. Richard Moreira, gerente periodístico de Nación Media. Buenas noches. ¿Qué tal, Carmiña? Un gusto, como siempre, estar aquí. A todos los panelistas también. También nos acompaña Gaby Marmori, periodista y editora de Hoy Digital. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Carmen, a los compañeros y a toda la teleaudiencia del canal Gen. Voy a decir bien. Pan Dulce, Sidra y Olimpia campeón. Alberto Peralta, periodista de Radio 1000. Buenas noches. Buenas noches, Alberto Peralta, dactilógrafo. Claro, ese artículo, dije bien, ¿verdad? Sí, no, casi. No, ahora sí. Sidra, pan dulce. Sidra, pan dulce. El orden de los factores no altera el producto, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Alberto, por venir. Y nos acompaña también el viceministro de Seguridad, Óscar Pereira. Buenas noches, viceministro. Sí, buenas noches para ustedes, para toda la amable audiencia y a los que los acompañan en el panel. Arranco directamente con usted, viceministro, con respecto al informe y todo lo que se habló el día de hoy de este atraco, Sí. tipo comando en la ciudad de Naranjal. En cómo es que ya se manejaba esta información a través de la inteligencia de la policía 3 horas antes, tengo entendido, y no se pudo hacer nada. No se pudo llevar a cabo ningún tipo de prevención más allá de justamente lo que se estaba manifestando, de que estén alerta, de que sería a través de una entidad bancaria, y finalmente se llevó a cabo el atraco y tengo entendido que más de 2.800 millones de guaraníes fue lo que se llevaron este grupo de delincuentes. No, buenas noches. Sí, realmente el alerta se emitió unas 3 horas antes, ¿verdad? Pero tiene un proceso en el que llega hasta la comandancia de la policía y la comandancia de policía deriva a las direcciones de policía esta alerta. La policía tiene una Dirección General de Prevención y Seguridad y una Dirección General de Inteligencia Criminal, que son los entes rectores, digamos, de la parte preventiva e investigativa. El alerta llegó a la Dirección de Policía tanto de Alto Paraná como Itapúa, pero realmente la distancia, o sea que Naranjal está más o menos en el límite con Itapúa, es parte de Alto Paraná, pero ya está hacia el sur, límite de Itapúa. Entendemos que trasladar personal desde Ciudad del Este hasta Naranjal también lleva su tiempo entre organizar
armar los grupos tácticos, disponer el traslado. Hasta allá también hubo una quizás demora, ¿verdad? Pero realmente hubo una falencia en ese sentido, no reaccionar de inmediato ante la alerta. Eso es innegable, sí. Pero ¿qué tiempo de reacción tienen, viceministro, en relación a esto? Porque estamos hablando de 3 horas de aparentemente una alerta de inteligencia bastante fuerte y digamos como de un hecho prácticamente inminente que estaba sucediendo, que finalmente sucedió. La policía realmente tiene esto es como una suerte de ventaja para las organizaciones criminales, saber que no hay un tiempo de reacción importante. La Policía Nacional tiene un horario de servicio, ¿verdad? Turnos de servicio. En un turno hay una cantidad, digamos, de servicio y cuando hay una alerta se tiene que convocar al personal libre de servicio. Esto también afecta porque, o sea, es innegable también que en general la policía actualmente solamente cuenta con 28.000 efectivos. Sí. Que viendo que lo ideal para el territorio sería contar con mínimo 60.000 efectivos para dar un mejor servicio. Con lo que tiene la policía está haciendo un esfuerzo grande para tratar de dar un buen servicio. Este tema de la reacción ante una alerta me hace acordar de algo que discutimos el otro día. Una accidentada en San Bernardino, no había ambulancia. Piden a todas las ciudades de los alrededores y todos decían no podemos mandar la ambulancia porque necesitamos que el coordinador, jefe de acá, de aquel otro departamento nos ordene. O sea, me parece que es momento de modernizar los esquemas de reacción, viceministro, ¿verdad? Que sea rápido, que sea inmediato, porque si vamos a llamarle al jefe, al director, el director al vicedirector y así se pierde tiempo. Una vez que el comando institucional tenga conocimiento de esa alerta que se emitió de inteligencia al comando, eso llega a los directores de policía. Cada director de policía es responsable de lo que sucede en la parte preventiva o investigativa en su departamento. Es raro nomás el hecho de que tantas veces se cuestionó, digamos, este accionar de la policía ante esa suerte de carecer de los elementos como, por ejemplo, para determinar que efectivamente un dato de inteligencia es certero o es inminente, digamos, la realización de un hecho delictivo. Y que no se contaba en los casos anteriores, en los que sucedió, por ejemplo, en la zona de Itapúa. Pero ahora sí se tenía, viceministro, perdón, y comisario también, sí se tenía y de igual manera no se actuó. Y 3 horas parece una eternidad, y sobre todo cuando hay un hecho inminente. Con eso nomás lo que quiero insistir, comisario. Yo entiendo la preocupación, ¿verdad? Pero como le digo, Itapúa pudo desplazar cierta cantidad de personal hacia la zona de Mayor Otaño, ¿verdad? Sí. Pero de Alto Paraná, de Ciudad del Este, traer los grupos tácticos, formar, como le digo, hay personal libre de servicio. O sea, el turno tiene ya su servicio, su misión, los que están de turno. Entonces se tiene que convocar al personal libre de servicio para que acuda a esos apoyos, digamos, extraordinarios, de forma extraordinaria. ¿Y los efectivos de Naranjal, viceministro, sabían que podía haber un atraco esa noche? Esa información no sé, pero el director tenía conocimiento, el director de Alto Paraná. Sí. Yo tengo entendido. Si se asume que es una falla, que evidentemente es, porque si dispones de la información 3 horas antes y a pesar de eso se concreta la advertencia, es porque se cometió un error muy grueso. ¿Qué medidas se toman con respecto a los responsables de no haber actuado? No, en este sentido, ¿verdad? El comando institucional, el comando de la Policía Nacional va a tomar las medidas y si amerita va a abrir investigación a través de asuntos internos y si asuntos internos encuentra algún indicio de que pudo haber alguna falla, una negligencia, eso se eleva a justicia policial para que se instruya sumario. El problema para mí es importante, muy importante, porque independientemente de las dificultades, debilidades que tiene la Policía Nacional y que todos conocemos en materia de personal, de armamento y de una serie de cuestiones, para enfrentar a grupos criminales que cuentan con una estructura muy sólida en muchos casos, los antecedentes de este caso hay que traer a la vista porque Itapúa fue objeto, escenario de varios hechos idénticos. Mismo modus operandi. El mismo modus operandi, las mismas advertencias y la misma inacción policial. Porque se pueden concretar, a pesar de que uno maneje la información, se pueden concretar hechos delictivos. Porque los tipos son avivados, qué sé yo, por múltiples razones.
pero por lo menos respondés y te falló la respuesta. En Itapúa no hubo ninguna respuesta. Tanto es así que después esto tiene como consecuencia la presencia o el desplazamiento de unidades militares a la zona, Itapúa y otros departamentos. Y ya decíamos, como ahí se militariza, lo más probable es que los grupos criminales actúen, se corran un poco, claro, ¿verdad? Y actúen donde haya menos control. Y ahora de vuelta el mismísimo operativo. Entonces, cuando se dice es posible, a lo mejor se amerita una investigación, viceministro, urgentísimo, porque evidentemente hubo, no voy a decir complicidad directa, pero la inacción es por demás sospechosa, porque como mínimo vos en tu lugar, aunque no tengas refuerzo, tomás algunas medidas de precaución. Salvar la vida. Y no se tomó ninguna medida. Entonces, se repite la historia de Itapúa. Ya en ese sentido, entonces, con el ministro vamos a ver esto mañana, a ver si podemos abrir una investigación interna. Y sobre el punto, tengo entendido que en esa zona o en la ciudad es cierto que cuentan con 6 efectivos policiales y de los cuales estaban haciendo un control en la ruta porque tenían conocimiento de que aparentemente podrían estar estos famosos piratas del asfalto. Entonces fueron derivados ahí justamente a fin de controlar, no sé qué camión es el que iba a estar justamente circulando por ahí, pero 6 efectivos policiales es, viceministro, lo que se cuenta en esa zona. Y realmente en las ciudades del interior, ¿verdad? La cantidad de efectivos policiales es mínima. Si son 6, digamos, la fuerza efectiva muchas veces 6 nomás y 3 por turno. Claro, entonces y 2 tienen por que eso, salir a la patrullera y 1 se queda en la comisaría. Ahí se entiende por qué estos grupos criminales están migrando, obviamente, a zonas donde están totalmente desprotegidas. Si son 10 a 12 personas que estaban armadas, tenían explosivos, que hicieron en 4 minutos, hicieron explotar, destruyeron un banco, entraron a la bóveda. Obviamente 6 policías no van a poder con esto. También está la vida de cada uno. Claro. Y cuando se emite esta alerta, porque yo estoy leyendo acá la Dirección General de Inteligencia Policial, que después me encantaría saber cómo funciona la inteligencia policial, cómo obtienen estos datos, pero cuando usted dice que no hubo tiempo, más allá que sean 3 horas, ¿no existen, por ejemplo, helicópteros para trasladar a los policías, que es un traslado un poco más efectivo y rápido? La policía cuenta actualmente con 3 helicópteros operativos. Pero estos no tienen para navegación nocturna, por ejemplo. Claro. Lastimosamente son helicópteros O sea de 4 o 6 pasajeros, pero no tienen para navegación solamente nocturna. terrestre. Pero lo que decía Carmina recién, aumentan las sospechas. Porque si vos tenés 6 efectivos militares, los que fueron policiales, en este caso decís a lo mejor eran 3, y los mandás a la ruta habiendo una advertencia de que puede los haber un atraco en bancos concretos es el asunto. Entonces, tiene que haber mucha gente involucrada. ¿Quién le dio la orden? Que se vayan a la ruta. El jefe de la ¿Quién comisaría. recibieron o no recibieron la información de que, mirá, porque si vos ponés la patrullera con sus luces, el armamento y compañía, te estoy seguro que las bandas criminales van a tomar sus precauciones. Claro. Van a decir, vamos a esperar otro momento. No es así nomás que se van y empiezan a matar a medio mundo. O a lo mejor sí, no sé, no voy a entrar en un terreno que desconozco. Pero lo que sí me resulta demasiado llamativo, viceministro, es que no se establezca ya con claridad, ¿recibieron o no recibieron la información? Si recibieron, ¿por qué no estaban en su puesto en este lugar, cubriendo ese lugar que era el objetivo posible, y se van a hacer un control de la ruta? ¿Quién le dio esa orden? Por eso lo de los antecedentes es importante. Además, ¿cuántos bancos hay en Naranjal? 1 o 2. Muy poquitos. Sí. Lo cual lleva también a otra cuestión que me parece que en algún momento vamos a preguntar, ya sea hoy al viceministro, a las autoridades de Codena, al gobierno central, atendiendo precisamente a la experiencia que se tuvo en Itapúa, que bueno, tuvimos 3 casos similares en distintas localidades, y después de esa intervención de un subgrupo, una subunidad de la FTC, bueno, y atendiendo a las vulnerabilidades que tiene el departamento del Alto Paraná, ¿no sería un poco descabellado también pensar un poco que la FTC pudiera desplazarse también hacia el Alto Paraná, ¿verdad? Entiendo que en algún momento eso lo van a tener que analizar, viceministro. Y esto se estudia a nivel del CODENA, está correcto eso, sí. Viceministro, yo tengo una duda, porque
la posibilidad de ampliar el radio de actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta, primero que además de que tiene cuestiones jurídicas, legales de por medio que hay que... Constitucionales. Sí. Porque se restringen ciertos derechos. Totalmente. En segundo lugar, también la capacidad operativa es el asunto. Porque y la preparación cada del vez militar. va ocupando más espacios y en consecuencia la efectividad de esas unidades es menor. Entonces, eso probablemente represente o plantee una discusión un poco más amplia de qué hacer para enfrentar eventuales olas criminales, delictivas, digamos. Gaby. Sí, viceministro, le decía, entonces para localidades o ciudades donde hay una cantidad todavía menor de policías, cuando se reciben ese tipo de alertas, ¿no existe un sistema de reacción rápida en la medida de lo posible cuando hay este tipo de información como para tratar de algo por lo menos hacer y prevenir? Como le dije, el personal que está de turno en servicio ya tiene una misión. En ese caso, si le sacamos al personal de servicio de su servicio de seguridad en un banco para llevarla a otro banco, o sea, ellos están de servicio. Entonces, cuando hay una alerta, se convoca a los que están libres de servicio. Pero eso estamos paliando. Realmente, digamos, una decisión del presidente fue aumentar el ingreso de los policías. Ahora mismo están terminando la formación 5.000 jóvenes. Sí. Los que aprueben todas las exámenes y evaluaciones van a egresar en diciembre. La orden de esto, una vez que egresados estos 5.000, van a ir a reforzar las alrededor de 1.000 dependencias policiales que tenemos en el país. O sea que cuando menos vamos a tener 5 policías más por comisarías, y esto va a ser durante los próximos 4 años restantes del gobierno. O sea que vamos a sacar a fin del gobierno del presidente Peña, vamos a tener 20.000 policías más. Y hace falta 60.000. No se puede acelerar eso. Sí. Claro. O sea, 10.000, 15.000 por año. Porque Pero bueno, hace falta hay gente que que quiera hacer priorizar también. el Pero a la gasto vez- público en donde hace falta. Pero a la vez también queremos cantidad con calidad también, porque Exacto. la formación no es cosa de 3 meses, 4 meses. O sea, Claro. dura un año la formación de los policías. Ahora, viceministro, ¿usted le pidió explicaciones o cuando le llega seguramente esto al director de la Policía Nacional de Alto Paraná? A él seguramente le llega esta alerta de la inteligencia. O sea, le pidió explicaciones de qué pasó, por qué no se movilizaron, qué hizo con esta información, si le llegó 3 horas antes. Sí, cuando ocurrió el hecho, realmente el comandante, eran las 12:30, creo que llamó, informó, ¿verdad? Me llamó tanto a mí como le llamó al ministro del Interior, y ahí se conformó ya el gabinete del comité de crisis, se empezó a trabajar. Hoy el ministro desde temprano se desplazó a Concepción con el comandante, y con la plana mayor de la policía ya están evaluando ese trabajo, ese accionar. O sea, se trabajó ya inmediatamente al conocimiento del hecho, ya se empezó a trabajar con un gabinete de crisis. ¿Y qué fue lo que le dijo el director de la policía? No, eso está en el gabinete de crisis, que realmente él recibió la información, pero la preparación y ya convocar al personal libre de servicio y trasladar hasta allá, efectivamente, realmente tarda su proceso, ¿verdad? Y ese Claro. horario que aparece en el informe, ¿realmente a las 9 llega eso a alguien a quien tiene que llegar o es a la hora en que se terminó de hacer el informe? Es la hora que se emitió esa Que se emitió. Y que ya llegó a alguien. Y que obviamente. tuvo que haber llegado Claro, rápidamente al porque director. sí. esto que se envía de inteligencia, el memo policial, es tal cual lo que ocurrió, porque dice, los posibles métodos a utilizar por los asaltantes podría incluir asalto con toma de rehenes, que bueno, esto no ocurrió, pero en parte sí, porque tenían a los 2 guardias de seguridad que se encuentran en las inmediaciones del banco, que lo tenían tirado al piso, cuerpo a tierra, ¿verdad? Asalto tipo comando, sí. Utilización de explosivos. O sea, la información... Se cumplieron las 3 premisas. Exacto, la Las información de inteligencia era exacta. Y eso es lo llamativo que a todos nos tiene, no sé, qué le dijo Realmente era desplazamiento entre Itapúa y sector sur del Alto Paraná. ¿Verdad? Tampoco decía que iba a ser, Claro. digamos, Naranjal. No, claro. Pero sí, realmente... Pero era exacto lo que iba a ocurrir. El hecho en sí, sí. Sí, sí. Buscar- Viceministro, perdón. Adelante. El hecho de que se tengan todos estos datos habla de un trabajo de inteligencia que tenía fuentes fidedignas. Probablemente eso no va a hacer que se pueda identificar a los responsables. Saber quiénes son los que están detrás de esto. El trabajo de inteligencia es diferente al trabajo de investigación.
Ajá. El trabajo de inteligencia es recolectar, procesar, analizar y difundir esta información ya confirmada. O sea, una vez que se cometió el hecho, ya interviene la parte de investigaciones, que tiene otro mecanismo de trabajo, es levantar todos los indicios, las evidencias, y en base a eso buscar, o sea, de identificar y poner a disposición de la justicia a los autores. Es otro proceso. Inteligencia tiene un proceso y investigaciones tienen otro proceso. Oscar, recién mencionaba 3 casos anteriores en Itapúa idénticos. La inacción fue la constante. Sí. La inacción policial, digo. ¿Qué medidas se tomaron con los responsables policiales de esas zonas en donde se perpetraban aquellos atracos? ¿Se tomaron medidas? Se abrió un sumario interno, ¿verdad? Que eso está todavía en proceso porque tienen plazo. O sea que una vez que Asunto Interno abre una carpeta de investigación y le pasa a justicia policial, es igual que en un proceso legal, civil, ¿verdad? O penal, que tiene sus plazos para finiquitar eso. Y en paralelo a la investigación, por ejemplo, interna o del sumario interno, obviamente también hay otros elementos que tienen que ver con estos hechos, como por ejemplo lo que mencionaba Carmiña, el hecho de la utilización de químicos o como las dinamitas en gel, que no es un elemento muy común, digamos, aunque en la industria del sector se utiliza bastante. En paralelo, ya sea con el Ministerio Público o con el propio sector de investigación de la Policía Nacional, se pudo determinar, por ejemplo, de dónde podrían provenir esos elementos utilizados para estos atracos. Porque de alguna manera hay un denominador común en estos hechos, ¿verdad? Sí, realmente. Eso también se trabaja con DIMABEL, que es el ente rector en la importación de esto. O sea, el trabajo es cooperativo, es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y los peritos, ¿verdad? Los de policía criminalística van a determinar si es el mismo material, digamos, de los que se atracos utilizó pasados. en los Anteriores. Sí. Uno de los vehículos que utilizaron para este atraco lo tiraron en un río, tengo entendido. Ya se pudo saber sí, obviamente es robado, de dónde, porque tengo entendido que aparentemente este grupo criminal serían brasileros y paraguayos, según la información que se maneja. ¿Este vehículo de dónde sería? ¿Se sabe ya si se robó de acá, de Brasil o de dónde? El vehículo fue rescatado, ¿verdad?, del río, y se determinó que tiene el chasis clonado. O sea que los números le corresponden a otro vehículo Toyota Allion con las mismas características. A mí desde hace tiempo hablamos que uno de los peores flagelos que existe en nuestro país es la corrupción. Y eso es transversal a diversas reparticiones públicas, también en el sector privado. Es un bailecito que se baila generalmente de a dos. Como el tango. Y la policía, de hecho, es una de las instituciones permeadas por la corrupción. No es la única. Fiscalía, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, en fin, podemos hacer una larga lista. El tema es que no se toman, yo no sé, no creo que sea una tarea sencilla, ¿verdad? Pero no se toman medidas ejemplificadoras para castigar a los que están vinculados con hechos de corrupción, por lo menos que se conozcan. Vinculados a casos de narcotráfico, se hacen remociones, traslados, se va acá, fulano viene allá, mengano en Roque, pero no hay sanciones, como decía, que sirvan de ejemplo. Y esto que estábamos mencionando, casos anteriores, también los sumarios, pero evidentemente hubo responsabilidades que ya tendrían que haber sido establecidas a esta altura del campeonato y no se establecen. Entonces, ¿cómo hacer frente, cómo frenar este tipo de actividades si no son castigados sus responsables, Oscar? Realmente todos los hechos de corrupción recibidos en este gobierno sí se tomaron medidas. El castigo viene con una sanción luego de un sumario policial, como le dije, tiene un plazo legal que cumplirse. Quizás el hecho ocurra hoy, pero la sanción recién llega dentro de un año, luego de las recusaciones, luego de las, digamos, chicanas que pueda presentar el investigado. La Policía Nacional, en números, es una de las instituciones que más depuró a sus hombres, que sí realmente está depurando a los efectivos, llamarlo así, corruptos o que no condicen con la condición de policía. Solamente que la sanción no es inmediata, o sea que puede ser hoy inflagrante, puede ser sorprendido un policía, ¿verdad? Pero el proceso para que desvincularlo de la institución tiene otra vez un año, entonces ya
digamos, a la imagen no se nota que se está depurando. Claro. ¿Y qué ocurre en el proceso que está siendo investigado? ¿Qué hace ese policía Queda a cómo disposición de la Dirección General de Talento Humano. Pero asumo que no está activo, no está... ¿o qué Tiene hace? que cumplir horario de oficina en talento humano, o sea, pero no hace una función operativa. Pero, viceministro, el hecho de que se tarde un año cuando hay muchísima flagrancia, me parece que es demasiado tiempo y el ejemplo no llega bien. No, y por eso no llega, pero es el plazo que tiene dentro de lo que establece la justicia policial. Tiene sus plazos legales, o sea, hay fiscalía, hay juzgados, hay recusaciones, hay otras instancias. Y muchas veces también la intervención de justicia policial queda a resulta de lo que investiga la justicia ordinaria. Lamentablemente a veces cuando los invitados vienen al piso pareciera como que es un patíbulo en realidad, pero no queremos Pero que en realidad parezca. lo es. En realidad lo es, ¿verdad? No queremos que parezca eso, viceministro, pero te estamos bombardeando con muchas preguntas. ¿Qué? Un patíbulo. Un patíbulo, ¿Qué claro. es eso? Es un pato que es mentiroso, patibulo. No, porque acá con tus palabras, pues, para que la gente entienda ya te también. voy a explicar después. No, lo que quiero preguntarte, viceministro, y perdonamos que te bombardeemos con preguntas, pero ¿qué queda a partir de ahora? Porque las lecciones, como decía Benjamín hace rato, no mostraron mucho, las lecciones nos dejaron mucho que aprender y no se trabajó en cierta manera a partir de eso. Sí se hizo a nivel del CODENA algo más, o sea, una medida un poco más fuerte, que es la de desplazar, digamos, una subunidad de la Fuerza de Tarea Conjunta, que eventualmente lo podrían analizar más adelante. Pero, ¿qué lecciones deja a la policía a partir de estos hechos? No solamente hoy de Naranjal, sino las 3 anteriores también en Itapúa, que creo que fue el último en Pirapó, no me acuerdo bien. Pero, ¿qué lecciones se están tomando notas efectivamente, comisario, o no se están haciendo en forma? No, sí se toma, como le dije, el ministro a las 12:30 se enteró de esta situación y Sí. ya sé que él ya no durmió más el resto de la madrugada, ¿verdad? Estaba al tanto. Pero eso es para parar el fuego ahora. sí, Yo digo a pero partir esto- de preventivo Sí, nomás. sí. Digo. Hoy el ministro se desplazó a Concepción con el comandante y mañana mismo ya volvemos a reunirnos otra vez en gabinete para ir trabajando sobre esto. Está previsto que esté el comandante, el subcomandante y los directores generales en el ministerio el día de mañana, ¿verdad? Para ir tomando medidas más efectivas. O sea, las medidas se toman, solamente como le dije, no son quizás visibles. Lo que sí vamos a hacer es que sean más expeditivas y más visibles estas medidas. Expeditiva sobre Falta. todo, ¿verdad? Sobre Las todo. dos. ¿Cuáles son porque otras? si de verdad se toman, y no tengo por qué dudar, medidas, sanciones, se tiene que informar, se tiene que divulgar. totalmente. Porque si no, no sabemos, decimos, bueno, acá se encubre o se queda en la impunidad este tipo de hechos y no hay mucho que hacer. Y sí. El único pronóstico es desalentador en el sentido de que se van a seguir repitiendo actos del mismo tipo. Entonces se toman medidas, hay que informar con precisión y con rapidez. En este caso, por ejemplo, yo no sé de verdad, pero si hay una advertencia de esta naturaleza que es muy seria, están los antecedentes regionales que se concretaron y después viene una orden para mandar a los pocos efectivos policiales que tenés a la ruta, bueno, Es como hay- mínimo sospechoso. es demasiado raro. Demasiado dudoso. Entonces es muy rápido lo que tendría que actuarse, tendría que proceder el órgano pertinente para decir, "Esperen, venga acá muchacho o jefe o no sé cómo se tratan, acá hay que dar explicaciones y hay que tomar medidas disciplinarias en el caso que existe, incluso después con sus aspectos penales, ¿verdad? Ante la justicia ordinaria. Pero como no se informa, no sabemos si se obró así. Creo que no, porque decías que mañana recién verían la posibilidad Con de, relación a este hecho, a sí. este caso. Con los otros hechos anteriores, sé que en este último tribunal hubo personal policial que salió de baja por mala conducta en general, ¿verdad? No sé si están entre ellos los que estaban implicados en hechos anteriores, ¿verdad? Pero sí, al año el Tribunal de Calificaciones de la Policía se reúne 3 veces al año justamente en casos especiales para desvincular a policía o darlos de bajas a los que tienen mala conducta. Gaby. ¿Cuáles son otras medidas? Digamos, esa es la más drástica, dar de baja. ¿Y cuál sería otra medida disciplinaria? La baja es la medida más... Claro. ¿Y otra? Más
de mayor pena que tenemos en Sí. la policía, que se tiene en la policía, pero también si amerita el caso se pone a disposición de la fiscalía para una investigación fiscal y en su caso penal. ¿Se puede saber, viceministro, cómo funciona el servicio de inteligencia de la policía? ¿Cómo obtienen estos datos? ¿Cómo llegan estos datos? Tiene a través de fuentes humanas, pero también tiene fuentes abiertas. Hay un sistema, el ¿Escuchas? sistema Bravo de la Policía Nacional, que tiene la tecnología para ir monitoreando de fuentes abiertas, ¿verdad? Y en su caso, cuando hay, digamos, de interés más preciso, se solicita la intervención del juzgado para hacer intervenciones de forma legal. A propósito de... O sea, se van así, hola, si podemos intervenir el teléfono de Benjamín. Sí, pero Así. tiene que haber una Autorización judicial. justificación legal para hacer eso. No se hace. Una orden judicial. Podemos decir Una el orden. gobierno nos espía, entonces. La policía Este nos gobierno espía. realmente no. Los que nos espían son los, ojo con lo que de la dijo. telefonía celular. Pero, chicos, ¿ustedes escucharon lo que Este dijo? gobierno no puede- Este No se puede gobierno hacer al cargo de menos otro no gobierno, dijo. está bien. No, pero yo estoy en este gobierno y sé, ¿verdad? Por eso. Sí. Pero ojo con eso que dijo fuerte. Este gobierno al menos no. Viceministro, en relación a propiamente a la investigación de lo que pueda surgir el día de hoy, y conversábamos con Alberto antes del programa en lo siguiente: todo este despliegue de una suerte de grupo comando que actúa con geles, dinamitas en gel, con armamento de guerra y actuando, digamos, como un grupo comando, pareciera que el botín pareciera pequeño, 2.800 millones de guaraníes. Para ese despliegue. Para ese despliegue, digamos. O sea, que no sé si preliminarmente a nivel de inteligencia manejan que es un grupo local, es un grupo que trabaja con el Brasil, porque en el caso anterior hemos visto verdaderos golpes y botines bastante importantes, ¿verdad? Y en relación a esto, como que pareciera que no hay una relación entre el cociente de lo que uno obtiene de lo que uno está haciendo en cuanto al despliegue. Se presume que son de los que realmente hicieron son de origen brasileño porque hablaban en portugués y entre paraguayos. Que puede y- ser un señuelo también, Sí, ¿verdad? también, ¿verdad? Lo que me llama la atención es la escasa calidad de los vehículos que usaron. O sea, sabían que no le iban a seguir. Ya estaban en la vehículos- ruta. ¿Eh? Estaban en la ruta. Y eran Sí. tres Que nomás. los 6 policías estaban buscando pirata del asfalto. Otro lado. Y también lanzaron sabían clavos Miguelito eso, también. Tiraron de Clavo Miguelito, que también clavos para Miguelito. poder fugarse. Dios mío, es el que inventó eso. Pues digo, solamente para todo ese perjudicar. despliegue Pues. por 2.800 millones de Pero guaraníes es te da mucha para- plata porque vos sos millonario Pero nomás. dividí Mucha entre 10, plata, 12. Acá está dura. 350.000 dólares. No es tampoco. Sí, pero dividí despreciable. entre 10 son Yo hoy con 35.000 1 millón soy dólares. feliz, querido. Es buena plata para... Pero para Pero te dividí arriesgando entre- tu vida también en cierta medida, ¿verdad? Por 35.000 dólares. ¿Qué arriesgando tu vida si estaban libres? No, pero no sabes, Sabían pues. ¿Qué muy pasa si bien es que que- está- ¿Y qué pasa si los recibían a tiros? ¿Qué si sabían bien que no iban a hacer nada? Estaban en la sabemos. ruta los policías. No, por nada, pues yo sé que ellos también tienen su servicio de A ver, inteligencia. Es un desprestigio para la policía. Realmente afectó. Sí. Y sí, porque además si hay una alerta, ¿por qué no los llaman a los que están libres, por ejemplo, verdad? Quedaban los tres igual- de igual, siempre pero- nomás. Sí, pero Claro. no son como los bomberos que se visten todo rápido, creo No, yo, ¿verdad? Reciben, Sí. son Pero en 3 horas ya se disciplinados. pueden vestir. Sí, pero yo creo que así como la policía tiene su servicio de inteligencia, los criminales también tienen su servicio de No, inteligencia lo que te dice y es saben que bien de que un no van a organismo- llegar. Una organización disciplinada como la policía, el jefe le llama a los que están durmiendo, vengan acá urgentemente y se van. No se discute ese duermen tipo vestidos. de órdenes, ¿verdad? No, Por más que estés de vacaciones. No, hay que presentarse. Y estamos en una época en que se repiten muchos robos, atracos, porque es fin de Empieza año ahora, se empieza. mueve mucha plata. Hay Sí. que estar muy alerta, sí, ministro. Y el operativo realmente de fin de año ya estaba previsto justamente iniciar el año, la próxima semana porque ahora Se estamos adelantaron. legalmente ahora estamos con Vale el decir lo servicio que de la hasta eso sabían los Sudamericana. delincuentes, como- Ahora estamos con el servicio de la Sudamericana y la otra semana Claro. iniciaba el O sea, tenemos todavía servicio unos días que ellos pueden actuar sin el operativo fin de año. ¿eh? ¿Cómo se llama el operativo de fin de año? año paja. Año Año paja. Año paja. 2024. ¿Y algún tipo de cambio que prevé el ministro, por ejemplo? Eso, O el presidente. hoy realmente no me puse a conversar con él porque está por el Concepción con otras tareas, pero sí, mañana en la reunión de gabinete que va a tener con la comandancia va a tomar algunas determinaciones el ministro.
Muy bien. Yo, Oscar, creo que es una opinión personal, pero más o menos en el mismo sentido que se están manifestando acá los compañeros. Es vital determinar las responsabilidades porque todo indica que se dejó el terreno liberado para que ese grupo actúe con total libertad, absoluta impunidad, con seguridad y tranquilidad de que no iban a ser recibidos a tiros. Entonces, Da la impresión. con los antecedentes del caso en Itapúa, a los que se suma ahora este nuevo caso, es importantísimo actuar con premura en el sentido de tomar medidas concretas, traer a la vista qué se hizo con los casos anteriores. Eso es algo que hay que informar ya. Se lo sancionó, se lo separó, se puso a disposición de la Fiscalía. ¿Qué ocurrió? Claro. Y en este caso, la misma historia. Si no, el deterioro y de la imagen institucional y la desconfianza es cada vez mayor. Y vos mismo señalabas, se están formando nuevos efectivos policiales en un menor tiempo. Es decir, que la calidad de estos futuros efectivos policiales se va a ir completando sobre la marcha, en la práctica, y tienen que saber que si macanean les va a pasar lo que le pasó a estos, Exacto, a estos sí, otros. el Si no, ejemplo. van a entrar muy rápido muchos de ellos en el mismo tipo de prácticas, ¿verdad? No, y realmente ese tema de hacer sanciones ejemplificadoras vamos a poner mañana en la mesa de reunión. Pero la posibilidad de difundir los resultados, viceministro, También, de, sí. de esos sumarios, porque siempre conocemos de la apertura, pero nunca de la conclusión. La culminación, ¿sí? Sí. Vamos a hacer eso. ¿De quién dependería eso? Eso ya del comandante de la Policía Nacional. O sea que el Ministerio del Interior es la instancia, digamos, de conducción política y de estratégica. Operativamente es la policía la que maneja y el comandante es, digamos, autoridad máxima de la Que Policía son ellos Nacional. los que podrían promover la difusión. Sí, digamos. pero eso en la reunión de mañana vamos a anunciar eso. Sí. Muy bien. Le agradecemos mucho, viceministro, por su presencia. No fue nuestra intención, como decía... Ya sabes lo que es el patíbulo. ¿Cómo era? Patíbulo. Que esto fuese un patíbulo. No sé qué. Explícale nomás. Más bien estaba en un paredón el Un viceministro. paredón, porque la No, verdad que pero- Está bien, porque estas Era- son las preguntas que todo el mundo se hace. Sí, estamos acá para justamente para transparentar la gestión y para, digamos, mostrar la cara y recibir todas las críticas que hagan falta. ¿sí? Y le agradecemos que haya venido porque no todos quieren venir. Sobre todo funcionarios que forman parte del gobierno y de muchos ministerios. Así que muchísimas gracias por venir, viceministro, y ojalá se pueda recuperar de este golpe la policía también y tengamos por fin algún día seguridad si se puede, por sobre todas las cosas. Gracias, viceministro. Nosotros Gracias. tenemos que ir a una pausa aquí en 12.8 y tenemos más después de la pausa. Por ejemplo. Muy bien, seguimos en 12.8 y por favor, silencio. Silencio en la cámara. Seguimos ahora con temas internacionales y atención con esto porque ¿será la venida de la Tercera Guerra Mundial? Adelante con el material. La guerra en Ucrania, que ya supera los 1000 días, sigue escalando en intensidad. Este jueves, Rusia lanzó un ataque masivo sobre la ciudad de Dnipro utilizando misiles balísticos. Según Ucrania, podría tratarse del primer uso de un misil balístico intercontinental desde el inicio del conflicto. En respuesta, Ucrania lanzó por primera vez misiles de largo alcance de fabricación británica y estadounidense, alcanzando objetivos dentro de Rusia. Este intercambio de armamento más sofisticado marca una nueva fase de tensión en el conflicto. Vladimir Putin ha declarado que no desea una tercera guerra mundial, pero sus recientes acciones, como la actualización de la doctrina nuclear rusa, generan dudas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Kremlin. Mientras tanto, las líneas del frente son más inestables que nunca, según informes de inteligencia occidental. Con la guerra intensificándose, la pregunta persiste: ¿es posible evitar una escalada global mientras ambas partes siguen ampliando el uso de armamento avanzado? El futuro de este conflicto sigue siendo incierto. Muy bien, ahí estaba el informe y sobre todo lo tenemos a Richard Moreira, quien es especialista justamente en asuntos internacionales. Pero sobre todo hay un tema también que en los países nórdicos, por ejemplo, se están emitiendo boletines de emergencia en el caso de que llegue algún tipo de misil o lo que sea. Pero ¿de qué se trata esto específicamente con lo que hoy estuvo? Con lo que ya los misiles que lanzó Rusia a Ucrania, o no son misiles, o qué es lo que es eso que lanzó Rusia, y qué, porque respondió Ucrania y después empiezan posiblemente a meterse el resto. Lo que está pasando en este momento en la guerra de Europa o la guerra Ucrania-Rusia es el punto culminante. A partir de acá lo que puede suceder son dos cuestiones.
y que lo dicen la mayoría de los analistas, incluso los analistas bélicos, que es o que definitivamente haya una solución pacífica que podría significar la cesión de tierras, en este caso de Ucrania, o que pase el peor escenario, una tercera guerra mundial. Hoy, en relación a lo que sucedió el día de hoy, un misil balístico lanzado desde Rusia hacia territorio ucraniano, en una ciudad que se llama Dnipro, que está en el centro de la ciudad de Ucrania, es lo que disparó las alarmas. Porque si bien es cierto tenía unas cargas convencionales, sí. Exactamente, perfectamente pueden cargar ojivas nucleares tácticas. Y la doctrina rusa que ya se empleó y se utilizó y se reactualizó en la guerra de Ucrania hace aproximadamente 2 años, habla de lo siguiente: el uso de armas tácticas nucleares. ¿Cuáles son las armas tácticas nucleares? Aquellas que tienen bajos kilotones. Sí. O sea, bombas atómicas... Daños localizados. Localizados, con menor cantidad de daños posibles, tanto materiales como humanos. Y después están los otros tipos de armamentos. Pero lo que básicamente puede utilizar Rusia son las armas nucleares tácticas. Para empleo bélico, obviamente que causan un gran daño. Estamos hablando de armas nucleares hasta 10 kilotones, ¿verdad? La de Nagasaki creo que tuvo 5 o 6, no recuerdo bien. Imagínense el daño que puede causar una situación como esa. Pero lo que desencadenó justamente es la amenaza que tenía. Rusia invadió Ucrania ante la amenaza de que Ucrania sea miembro de la OTAN. Se adhiriera a la OTAN. ¿Por qué? Porque eso iba a implicar las bases militares en territorio ucraniano. Hablamos de 600 kilómetros de distancia entre la frontera de Ucrania con la capital Moscú. Sí. Ese escenario hoy ya es real. ¿Por qué? Porque el presidente Biden autorizó hace unos días la utilización de armamento, estamos hablando de misiles. Sí, en una conferencia también. de prensa muy... De largo alcance. De largo alcance, estamos hablando de mediano y largo alcance. Sí. Largo alcance podemos hablar incluso hasta 5.000 y 6.000 kilómetros de distancia. No se necesita tanto en una zona no tan lejana en cuanto a la geografía, ¿verdad? Y esas armas ya fueron utilizadas por Ucrania. Y vuelve otra vez Putin a señalar, cuidado señores, y por eso sale la advertencia sobre todo en Finlandia, que es, digamos, una frontera común de los países escandinavos con Rusia. Lo que pasa es que esto de los países escandinavos es cotidiano. No es que ahora nomás mandaron el boletín. Suelen enviar pero nomás ahora luego. Puede ser más real. Y después de la invasión de Ucrania. Ser más siempre, cercano, sí. No, y antes también. Bueno, lo que hizo Putin esa tarde es llamar a una conferencia de prensa urgente, dijo. Y lo que dijo fue: no fue un misil intercontinental, es una novedosa arma que tenemos. Supersónica. Y les quiero decir que es imposible de frenar porque son misiles hipersónicos que andan a 10 veces la velocidad del sonido. Y les decimos que los misiles que está lanzando Ucrania es imposible que se lancen sin participación de militares europeos y americanos. Sí. Porque además el sistema satelital que usan requiere del Pentágono y del ejército inglés. O sea, nos están agrediendo directamente. Es lo que dijo y Putin. Vamos a responder. Lo cual nos lleva a un escenario que no teníamos desde la crisis de los misiles del 62. Tan cerca estamos, ¿verdad? Pero vos sabés que yo tengo ciertas dudas en el sentido siguiente. El antecedente de esta escalada es la decisión que tomó el gobierno de Biden. Sí. De autorizar, que fue casi una provocación. ¿Sí? Podés meterle... un absurdo. Podés disparar tus misiles a territorio ruso, adelante. Y las bravuconadas de Putin, que no son las primeras, sí, eran absolutamente esperables. No solo bravuconadas, sino hechos concretos, sí, ¿verdad? Y represalias, por decirlo de alguna manera, en materia de bombardeos, a modo de bombardeos inmediatos. Ahora, Rusia ya tiene ganada esa guerra. En gran medida la tiene ganada. Poner en riesgo todo el orden mundial con una guerra atómica, de verdad me parece descabellado. Difícil, muy difícil. No está en una confrontación en donde se amenace su subsistencia como país, que sí le podría llevar a una situación de esa. Pero no es el caso.
y es una guerra en gran medida ganada. Por eso esos pronósticos le quería preguntar a Richard, que no son pronósticos, porque te dicen, un camino es que ahora la paz y otro es la Tercera Guerra Mundial. El margen... La disyuntiva no es muy... Claro, es demasiado amplio. Sí. ¿Los análisis hacia dónde apuntan? De lo que yo pude leer en los medios internacionales y escuchando algunos analistas, se vuelca más hacia un acuerdo por cesión de territorio, en este caso de Ucrania. Claro, Ucrania reducida a lo que era inicialmente, parte del Donbass, que sería el este de Ucrania, pasaría a ser todo territorio de Rusia, incluyendo Crimea, la península. Pero finalmente va a ceder entonces el presidente Volodymyr Zelensky. Zelensky. Lo que pasa es que la historia, lamentablemente, le avala a Vladimir Putin. Porque Ucrania no existió nunca como país hasta que Lenin decide constituir estados para la Unión Soviética, y ahí le separa a Ucrania de Rusia. Ucrania siempre fue Rusia. Es más, en Ucrania empezaron las primeras colonias de personas que después fueron los rusos. Por eso se llaman rusos, que es Rus, que quiere decir remeros en vikingo. Eran vikingos que vinieron y se asentaron ahí en la zona de Ucrania. Ah, vos estás muy Putin, muy del No, Kremlin. no, yo estoy muy historia. Los rusos son los que en Ucrania nació el pueblo ruso, en Ucrania. Y Ucrania nunca fue un país aparte de Rusia, hasta que Lenin hizo la división. Esa es la historia. Es rarísima la provocación de Biden. Aparte, en esa conferencia de prensa... Se está yendo y el que viene ya anunció que no quiere seguir con esa política. Y sí, claro. No, pero, Además, lo que probablemente haya sucedido es que a nivel por debajo de la mesa, porque hay esas reuniones de los emisarios, ya haya habido esa suerte de acuerdo, o por lo menos de diálogo avanzado, y que Donald Trump vendría precisamente a consolidar esa suerte de acuerdo. Yo creo que el diálogo... Es muy difícil el escenario el que dice Benjamín, nomás para terminar. Sí. ¿Cuál es ese escenario? ¿Una guerra de confrontación total? ¿Tirar el tablero mundial por el suelo para que, el planeta desaparezca? Es un escenario... Ay, no va a desaparecer el planeta. Bueno, vamos a volver a la época de las cavernas. Ahora, Sumo se va a convertir en un carbón gigante, pero no va a desaparecer. Ahora, por eso la idea es esa de que se abona el camino. ¿Cuántas ojivas nucleares tiene Rusia? 6.000. Sí, 4.700 son el último reporte que le pasó un poquitito a Estados Unidos porque ahí hubo un proceso de desarme, digamos. ¿Verdad? Bueno, vamos por parte, Entonces, Alberto. El 10% de eso nos hacen bonito. Sí, totalmente. ¿Y qué importa, Alberto? Sí. No, lo que yo digo es que evidentemente la posición del gobierno americano de Biden nunca fue el de la negociación, pero nunca. Siempre fue de la confrontación, le vamos a mandar más armas, le vamos a dar 300 mil millones, vamos a pedirle a los de la OTAN que ayuden. Cuando gana Trump, 2 días después Putin sale a decir, he conversado con el presidente electo Trump y estoy dispuesto a sentarme a negociar con él como mediador, con los ucranianos. 20 de enero. Y sí, bueno, lo normal, para el 20 de enero ya va a estar prácticamente finiquitado. Lo lógico para un gobierno que se está yendo es esperar. Claro, porque Biden salió, yo no sé si vieron ustedes la conferencia de prensa cuando anuncia esto y encima se va medio perdido y es como que se pierde otra vez en el bosque. Lo que pasa es que Biden no toma ninguna de estas decisiones desde hace 2 años. Es Barack Obama el que gobierna. Ponele, pero igual fue muy confuso lo que dijo. De igual forma, Dmitry Peskov, el portador de voz del Kremlin, dijo, yo no sé ya si creerle o no, pero es el portavoz del Kremlin, justamente dijo... Es el Paula Carro de Putin. Aseguró Peskov que hará el máximo esfuerzo por impedir una guerra nuclear y que espera que otros países mantengan esta posición responsable. Ahora, en el peor de los casos... Es la amenaza que hace... Es la amenaza 15 que hace Putin, contabilizando. Bueno, y en algún momento se puede dar Es que la gente le tomó en serio, el vecindario le tomó en serio el 22 de febrero del 2022 cuando decide invadir, o el 24 de febrero, cuando decide invadir Ucrania. Sí. Operación militar especial. Sí, y era restringida. Sí, y era contra el gobierno nazi. Después ya cambió el discurso. Sí. Pregunto yo, en el peor de los casos, ¿se da esta guerra, tercera guerra mundial nuclear?
Según Putin ya es. ¿Qué pasa? Pero ¿entre quiénes serían sus protagonistas? Y Rusia es el que contra la aprieta OTAN. el botón. ¿Quién maneja la OTAN? Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema entre Estados Unidos y Rusia? Dentro de un mes y medio. Un nuevo gobierno. Tienen diferencias económicas, comerciales, pero la relación de Donald Trump y Putin no es mala. Por el Al contrario, por el totalmente, contrario. sí. La política anunciada por Trump de cara a durante la campaña electoral, de cara a este conflicto, es: nosotros vamos a cambiar esta política, vamos a retirarnos de Ucrania. Y de vuelta, la historia O sea, le no avala están a Trump. presentes físicamente, digo, pero claro. retirarle el respaldo a Ucrania. La historia le avala a Trump en eso porque el gobierno anterior de Donald Trump, 2016-2020, Es antiguerra. fue la única administración norteamericana en los últimos 60 años que no inició ninguna guerra, ninguna invasión. Así es. Entonces, ese segundo escenario que menciona Richard de la posible culminación, podríamos estimar entonces que se dé cuando asuma la nueva administración. Ah, no, Donald, no, la de pero Donald Trump. Pero hoy falso. de vuelta, esta mañana, Biden firmó otro decreto de envío de minas antipersonales al ejército ucraniano. Las minas antipersonales que están condenadas por la ONU, por el Tratado de Ginebra, porque es terrible el efecto. Destroza. ¿Y por qué hace eso? ¿Verdad? Escaló un paso más hoy, ¿verdad? No, Minas vamos a ver antipersonales. si evidentemente hay actores en la política estadounidense vinculados seguramente al armamentismo. Exacto, a la industria de armas. Siempre fue un Están negocio. interesados en seguir provocando, exacerbando la historia, pero los rusos no son boludos. La guerra es un negocio. Saben, también hacen esas mismas lecturas Sí. y no se van a enfrascar en algo que puede poner en riesgo a su país. Van a aplicar todas las medidas como para seguir avanzando sobre Ucrania como lo están haciendo desde hace 2 años. 2 años. Probablemente tomar la mayor parte del territorio para el momento en que lleguen a sentarse a... ¿Qué es lo que negociar. probablemente prevén Sí. para mediados de enero, cuando asuma Donald Trump la Y presidencia? si de repente dice: "Ah, tengo ganas hoy de apretar el botón". No, Dice esperemos que no. Putin. Pero voy a apretar el botón no depende de un loquito nomás. Y sí. Felizmente. sí. Felizmente. Nada, pues, lo mismo Pero ¿y puede qué va a decir de pasar? Estados ¿Qué Unidos. va a pa- También qué- tiene otras qué destruye, por 4.500 ejemplo? ojivas nucleares. Que Así es. destruye un continente, No, que destruye un destruyen el país. planeta No. entero pueden No. destruir. Se produce un invierno nuclear. Sí. Si hay 250 explosiones de ojivas nucleares, el hollín, el polvo, el humo que sube, llega a la estratosfera, no llega más la luz El del sol. sol y se produce Era lo que de se hielo. llama el invierno nuclear. Sí. ¿En serio? Y acá también hipersequía. afecta. Y estamos en la Tierra. No, pero acá a Paraguay va a llegar Es que es la algo. atmósfera de La- todo el toda planeta. la atmósfera. El invierno nuclear es fatal. Destruye, eso Y- le mató a los dinosaurios. Y nos morimos todos. O sobrevivimos Medio deforme. como en esos Tipo los cómics Simpsons. Como la- apocalípticos. En las cavernas. Exacto. Y pues, capaz es hora de depurar también a todos los seres humanos que destruimos la Tierra. Pero los que van a quedar van a ser los peores, te cuento. Y Exacto. bueno, y hay que destruir Esos ya son los entonces la mejores. Tierra. El resto se va a... Hierba mala. Yo Se voy a muere. empezar con mis teorías conspirativas, pero capaz es el Mesías y tiene que destruir ya toda la Tierra y ya hay que llevarle a lo que hay que llevarle. Y hay que, no sé. Y a nivel Eh. local, Richard, ¿esto qué repercusión puede tener? A ver, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Rusia, bueno, Rusia solía ser un mercado importante de la carne. Sí, Esto señor. se había cortado parcialmente a raíz del Embargo europeo. del embargo, sí. justamente. Pero en lo que tiene que ver con, en el caso de Ucrania, hasta ahora por lo menos, ha tenido un efecto positivo en los países productores de alimentos, como es Paraguay, ¿verdad? Y sobre todo en granos, ¿verdad? Bueno, eventualmente esa situación podría favorecer en algo al Paraguay. Pero una guerra o una conflagración de características globales tiene un efecto económico brutal. Sí. O sea, en Una el recesión petróleo, mundial. una recesión mundial, una caída de la producción a nivel global que, bueno, en alguna medida muy fuerte va a tener efecto en Paraguay. Paraguay, por ejemplo, cuando empezó la guerra, subieron los precios del petróleo, se dispararon los precios de los combustibles a nivel local.
después empezó a ceder un poco. Este año con la ralentización de la economía china también como que favoreció, digamos, Claro, que bajasen los precios del petróleo. Sí. Sin ninguna duda esto puede tener repercusión económica a corto y largo plazo para el país. En algunas cosas positivas y en otras Claro, lo lamentablemente mejor que puede negativas. pasar es la paz. Para todos. Absolutamente. Y de verdad, ningún análisis digamos, que se asienta en premisas muy sólidas apunta en sentido contrario. Exacto. Sí, señor. Más allá de ese conflicto que sigue su curso en esa región en particular, pero las posibilidades de que se extienda y que escale a nivel nuclear son Sería muy a la acción mínimas. del doctor Malito sería. Más o menos. Sí. Hoy, por ejemplo, antes de pasar al siguiente tema, hoy encontré una nota en un diario digital donde supuestamente Rusia estaba queriendo reclutar a mercenarios paraguayos. Ahora no encuentro la nota o se borró aparentemente, donde $10.000 ofrecían, también le ofrecían la ciudadanía rusa, entre otras cosas, para que uno vaya a pelear por Rusia. Yo no sé si le hace falta soldados, no creo. No, pero tiene mercenarios, ¿no? Tiene mercenarios y ahora tiene coreanos del norte. Y también Ucrania supuestamente estaba reclutando, así que no sé si algún paraguayo está interesado en ir. Yo no sé si es un bulo eso, No, pero es una estafa. Yo creo que es un bulo también. Es una estafa. Ponen un aviso en Facebook, dice $10.000 mensuales, no sé qué, y interesados escribirnos acá. Porque no decían ni los requisitos, hombre, Tenés que poner mujer. depositar $200. No, $100. Ah. $100. Pones $100 y te vamos a mandar todo y ya te vas. Te vamos a mandar los pasajes. Chao. puede pasar. $100 para gastos administrativos. Vayan a la embajada a averiguar en todo caso. No, pero a ver, Tenemos mercenarios embajada siempre acá. hubo. En toda la guerra hubo mercenarios. Claro. ¿Hay todavía embajada de Rusia acá? Sí. Y hay que averiguar ahí entonces. Había una embajada. Muy bien, este domingo, Uruguay nomás, van a la segunda vuelta para elegir a su presidente y también tenemos material. Adelante. Uruguay se prepara para un balotaje decisivo este domingo 24 de noviembre. Yamandu Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado del Partido Nacional se enfrentan en una segunda vuelta con encuestas que revelan un escenario de empate técnico. Según los últimos sondeos, Orsi lidera por márgenes estrechos con diferencias de entre 2 y 4 puntos porcentuales frente a Delgado. Sin embargo, estas cifras están dentro del margen de error, lo que deja el resultado abierto y altamente competitivo. En la primera vuelta, Orsi obtuvo el 43,9% de los votos, mientras Delgado alcanzó el 26,7%. Los votos del Partido Colorado y otras agrupaciones podrían ser clave para inclinar la balanza en este balotaje. Con un final incierto, las elecciones en Uruguay definirán si el país retorna al liderazgo del Frente Amplio o consolida la continuidad oficialista con Delgado. ¿Quién se quedará con la presidencia? Lo saludamos a nuestro colega desde Uruguay vía Zoom, a Mauro Casa, analista político. Buenas noches, Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, queremos saber, bueno, qué es lo que se tiene entre las últimas encuestas que estuve viendo, analizando, estarían en empate, aparentemente lo que van a ser las elecciones de este domingo, pero ¿qué análisis tenés vos para compartir con nosotros? Sí, es un escenario fuertemente competitivo, lo viene siendo en Uruguay desde hace buen tiempo, en el año 2019, cuando el actual presidente Luis Lacalle Pou ganó el gobierno, también tuvo que ir a una segunda vuelta que se terminó definiendo por 30.000 votos, que en Uruguay eso es más o menos un punto porcentual del electorado. Y bueno, y este escenario es similar, ¿no? El gobierno de Lacalle Pou fue un gobierno de coalición entre todos los partidos que están del centro a la derecha del espectro político, desde el centro hasta la extrema derecha. Gobernaron todos juntos, fue una coalición que fue bastante exitosa en el sentido de que se pudo mantener en el tiempo, duró los 5 años de gobierno y que ahora se volvió a presentar a elecciones, los partidos por separado en la primera vuelta, pero luego ofreciendo nuevamente un gobierno de coalición en la segunda vuelta. Entonces, Delgado es el candidato del Partido Nacional, el candidato del partido de Lacalle Pou, fue su secretario de presidencia, fue la mano derecha del presidente Lacalle, sobre todo en los momentos más críticos como la pandemia y las crisis hídricas que hemos tenido, las sequías, etc. Y se presenta como el candidato de la continuidad y recibe para la segunda vuelta el apoyo de todos los socios de esa coalición de derechas. Del otro lado,
Yamandu Orsi, el candidato del Frente Amplio, que es como un heredero político del expresidente Mujica, pertenece al mismo sector y ha militado políticamente con él en las últimas décadas. Viene como en son de ser el retador. Obtuvo un buen resultado en la primera vuelta, pero que no le alcanzó para ganar. En Uruguay tenemos la regla de segunda vuelta, hay que superar el 50% de los votos, si no, se va a una segunda vuelta. Orsi quedan 44 y tiene que disputar una segunda vuelta sin aliados, ¿no? Ninguno de los demás partidos se alía con el Frente Amplio, sino que van todos detrás de Delgado. Así que eso da este escenario de extrema paridad. Yamandu Orsi tiene... justo ahora estamos viendo las últimas encuestas porque a partir de esta medianoche hay veda electoral, no se puede publicar más nada. Entonces son los últimos datos que vamos a tener y todos son datos de extrema paridad. De todos modos, Orsi en todas las encuestas aparece adelante. Por más que sea por porcentajes muy pequeños, tenemos por lo menos 10 encuestas y en todas está adelante. Entonces, si uno tuviera que aventurar, diríamos que Orsi hoy tiene algún nivel de ventaja, por más que sea una ventaja mínima, ¿no? Aunque el empate prácticamente sea técnico o un empate técnico, Mauro, te quería preguntar en relación a eso. Bueno, no hay mucha distancia, digamos, entre el primero y el segundo, bueno, entre los dos candidatos, los dos únicos candidatos que se presentan para esta segunda vuelta. ¿Eso estaba dentro del análisis? Porque, si bien es cierto, en la primera vuelta había ganado con el 44% Orsi, a mucha distancia se mantenía Álvaro Delgado y los otros candidatos también. Y sin embargo, ahora con la conjunción de esas fuerzas de derecha y de centro derecha, como bien señalabas, como que dispara. Pero no se esperaba que fuese tanta, digamos, que sea tan reñido y tan estrecha la diferencia, ¿o sí, Mauro? Sí, porque, como te decía, la coalición ya es una realidad de gobierno. O sea, los partidos del centro a la derecha van separados, pero políticamente funcionan como un bloque. O sea, en Uruguay hay dos bloques políticos, la izquierda y la derecha, y están muy marcados, con diferencias muy claras. Y en general, los partidos de la derecha tienen escasas diferencias programáticas entre sí. Lo que tienen es identidades históricas. Y bueno, Uruguay es uno de los países que tiene el sistema de partidos más viejos del mundo. O sea, el Partido Nacional y el Partido Colorado de Uruguay se remontan a las primeras décadas del siglo XIX. Existen desde el año 1836, que se fundan con las batallas de la Revolución de la Independencia, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de partidos añejo en el cual estos partidos tienen identidades muy profundas. Por eso, más allá de los acuerdos estratégicos que los tienen que hacer, porque bueno, es la única manera que tienen de disputar con la izquierda, es muy difícil para estos partidos abandonar esas identidades y confluir en un partido solo, llamémosle, ¿no? Por lo tanto, pero políticamente la coalición sí es una realidad. Entonces, sabíamos todos los que seguíamos la elección que el Frente Amplio es el partido más grande, tomado por sí solo es el partido más grande y con mucha distancia. Ahora, todos los otros partidos se iban a unir en la segunda vuelta. La cuestión es que una cosa es lo que opinan los dirigentes, los líderes, que van todos juntos, pero estamos viendo que hay algún porcentaje del electorado que votó a alguno de los partidos de la derecha, de la coalición, pero que no está tan seguro de ir con el candidato del Partido Nacional en la segunda vuelta. Entonces, ahí está el juego, ¿no? Si esos electores se van al voto en blanco o alguno termina votando por Orsi, Orsi tiene las chances de ganar. Mauro, Adelante. No, le quería decir que estaba mirando las propuestas económicas, tanto de Orsi como de Delgado, y no difieren prácticamente en nada. O sea, el electorado creo que tiene la tranquilidad que gane quien gane, no va a haber grandes cambios en el país en los planos que son fundamentales, como la economía, como el gasto social y compañía. Hay una tranquilidad del electorado en ese aspecto, ¿no? Sí, totalmente. Esta es una elección que ha sido, te diría, hasta preocupantemente tranquila, si vale la paradoja, ¿no? Porque, aburrida. Sí, primero eso seguro, ¿no? Una campaña tediosa, ha sido realmente tediosa porque los candidatos son dos personas bastante anodinas, que no tienen como grandes virtudes de oratoria, ni mucho menos, son candidatos bastante grises, pero bueno, eso es anecdótico, ¿no? No es lo relevante, porque pueden ser buenos o malos presidentes, más allá de si, no, o sea, la verdad que tener un gobierno de gente graciosa no está dentro de mis prioridades. Exacto. Pero sí es verdad que a nivel programático ha habido un corrimiento hacia el centro muy importante, ¿no? O sea, si uno piensa...
Sí, de ambos bloques. No, pero son ambos bloques, ¿sabes? Porque 20 o 30 años atrás, si uno miraba los programas, el Frente Amplio era un partido más de izquierda, un partido que tenía una concepción de la economía con mayor peso del Estado, con dirigismo estatal, y el Partido Nacional era un partido neoliberal clásico de derecha, que el Partido Nacional proponía la privatización de todo y el Frente Amplio la estatización de todo, por decirlo de manera bastante rústica. Y hoy en día, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Los nacionalistas se han amigado con el Estado y el Frente Amplio se ha amigado con los mercados. También porque a todos les ha tocado gobernar, ¿no? Y en la práctica de gobernar te das cuenta de que, bueno, de que realmente los equilibrios macroeconómicos son necesarios, de que la ayuda del Estado a los sectores vulnerables es necesaria. Entonces, están en un momento de mucha convergencia. En el tema económico, en otras cuestiones sí hay agendas diferentes, ¿no? En todo lo que es, llamémosle la agenda más moral, que en América Latina es importante, la cuestión religiosa, las cuestiones de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías. En todos esos temas, sí, el Partido Nacional es mucho más conservador y el Frente Amplio es más progresista. Eso es notorio. Benja. No, era en el mismísimo sentido, porque nosotros seguíamos a través de las informaciones la campaña electoral y lo que decía Alberto, es decir, no hay grandes discrepancias, por lo menos no se divisan esas grandes discrepancias, y esto que plantea Mauro es común a la política casi, te diría, de la mayoría de los países de América Latina. Sí, el abandono de las posiciones más heterodoxas, más distantes de las ortodoxias, tanto de izquierda como de derecha. Sí. Entonces encontrar eso en distintos países, pero quería precisar los cambios que se podrían dar, porque el candidato del oficialismo dice, es el continuismo. Bueno, si llegara Yamandu Orsi, cambios más específicos que se darían en la política uruguaya, ¿cuáles serían? Y a nivel internacional, por ejemplo. Bien, está buena la pregunta. Yo creo que a nivel internacional sí son distintos, son bastante distintos. Yo diría, Uruguay tiene algunas tradiciones respecto a cómo vota. Por ejemplo, si uno mira indicadores sólidos como cómo vota Uruguay en Naciones Unidas, a qué alineamientos lleva adelante, donde nuestro país tiene una tradición de mucho respeto al derecho internacional y mucha cercanía con las posiciones por ejemplo, por poner un caso, todo lo que es hoy en día el conflicto en Medio Oriente, ¿no? El conflicto en Medio Oriente, Uruguay siempre tuvo una posición de apoyo a la solución de los dos estados, etcétera, y en este gobierno en eso se ha corrido bastante a la derecha, un gobierno mucho más pro-Israel y pro-Estados Unidos de lo que es la tradición uruguaya y de lo que ha sido durante los gobiernos de izquierda. En temas de integración regional, lo mismo. El Frente Amplio tiene una vocación por la integración regional, por la mirada latinoamericana, que claramente no está en el gobierno de la coalición actual. Lo que pasa es que esos temas son los temas que son importantes, pero que realmente no mueven la aguja en una elección. Porque por lo menos creo que en América Latina nadie le emociona. Nadie vota pensando en política exterior. Digo. Eso quizás en Estados Unidos, quizá un poco sí, porque tienen otra mirada de la importancia que tiene el gasto en defensa y eso, pero para los latinoamericanos la verdad que en general es la economía, es el tema del empleo, es el tema de la inflación, las cuestiones clave. Después, como te digo, en otros aspectos puede haber un cambio también en Uruguay. Los gobiernos del Frente Amplio se caracterizaron por un combate mucho más firme a la pobreza, a la desigualdad de ingresos, que en este gobierno no se ha tenido esa misma firmeza. Sí se tuvo otra mirada sobre los equilibrios macroeconómicos y bueno, con sus virtudes y defectos, ¿no? Pero sí, creo que en las grandes orientaciones del Estado quizá no hay demasiado en disputa, pero bueno, en la vida cotidiana de mucha gente sí hay disputa en temas que son relevantes, ¿no? O sea, es que hablando de heterodoxia también, el gobierno uruguayo empujó mucho en dirección a un acuerdo, un tratado de libre comercio con China que aparentemente no prosperó, al margen del Mercosur. Y hablando de política exterior, de política internacional, ¿hacia dónde apunta Uruguay en el caso de que gane uno y otro en el marco de esta disputa global, Estados Unidos-China, Brasil, que forma parte de los BRICS, Mercosur, entra o no entra como un posible escenario desde el cual negociar acuerdos con otros bloques, incluyendo países como China? ¿Hacia dónde apuntaría, aunque no sea materia de disputa electoral, sino en función a los resultados que gane uno u otro? Está bien, como bajarlo más a la política comercial y económica internacional, ¿no? Yo te diría que
el gobierno de la calle Pou, el gobierno de las derechas uruguayas unidas, digamos, ha tenido sí esta vocación más de mayor autonomía respecto al Mercosur o de poder avanzar en acuerdos por fuera de la voluntad del bloque. De todos modos ha quedado en intenciones, ¿no? Porque también es un tema que, a ver, no es aperturista quien quiere, sino quien puede, ¿no? Porque con China, digamos, si China quiere avanza y si China no quiere no, y poco importa la voluntad nuestra en ese sentido. Uruguay ha tenido la voluntad de avanzar en un acuerdo con China. Ahora, alcanzó con una llamada telefónica del gobierno de Brasil a decir que Brasil no estaba interesado en que ningún país del bloque del Mercosur hiciera eso, para que China también perdiera el interés. Para ponerlo en términos geopolíticos, China y Brasil son aliados globales en el marco de los BRICS, y China no va a hacer nada que perjudique los intereses de Brasil. Y Brasil no tiene interés en que los países pequeños del bloque, como somos Uruguay y Paraguay, hagamos acuerdos de libre comercio con China por fuera de la órbita del Mercosur. Entonces, me parece que es un juego en el cual nosotros, los hermanos pequeños del Mercosur, estamos un poco maniatados, ¿no? Porque no porque no podamos, nosotros podemos explorar esos acuerdos, nadie te lo impide. Ahora, del otro lado, las grandes potencias, cuando miran a América Latina, miran a Brasil y miran a México, y no van a poner en riesgo sus relaciones privilegiadas con estos mercados imagínate qué beneficio puede tener China, un acuerdo de libre comercio con Uruguay, que son 3 millones de habitantes. O sea, le interesa si es la puerta de entrada al Mercosur, que es un mercado de 300 millones de personas, no a los 3 millones de habitantes que tiene Uruguay. Entonces, la verdad que ha sido bastante impotente el esfuerzo que ha hecho Uruguay por la apertura comercial, y también hay que mirar el contexto global. Estamos en un mundo que va camino a mayor proteccionismo. No estamos en la era dorada del libre comercio. No son los años 90, no está Bill Clinton y estamos en una época donde lo que está primando es países que se cierran, potencias que se cierran, un mundo más de zonas de influencia, ¿no? Así que la verdad que no soy muy optimista en eso, gane quien gane. Quizá sí pienso que un gobierno del Frente Amplio va a poner más esfuerzo político en relanzar el Mercosur, en reestructurar el Mercosur, pero bueno, tampoco soy muy optimista con eso, ¿no? Porque han pasado gobiernos de todos los signos ideológicos y las cuestiones medulares del bloque no se relanzó no han variado nunca. nada. Sí. Gaby, y después yo también tengo unas consultitas. Sí, en realidad es una pequeña curiosidad nada más respecto a la veda electoral. Si es que existe también esa laguna jurídica en cuanto a las redes sociales, como aquí, también. ¿O hay alguna regulación al respecto? No, es un absurdo, es una cosa que viene del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, que se hacía para que la gente no fuera ebria a votar. Básicamente era eso, la veda electoral era para que, porque bueno, por el problema de alcoholismo... Sí, era eso, era para que la gente no fuera borracha a votar. Y bueno, y quedó como ese resabio. Se prohíbe la venta de alcohol acá, 24 horas antes de la elección. Bueno, eso quizás está bien, no me parece tan terrible, pero bueno, la prohibición de las 48 horas de que no se puede difundir noticias políticas. Es un absurdo. Es una estupidez, sí, en la era de con el tema de las redes sociales, eso es anacrónico. Imposible. Más allá de que sea imposible el control, tampoco hay un efecto demostrado de que eso vaya a llevar. Incluso en los medios tradicionales, por ejemplo, con el tema de las encuestas, es un problema, porque durante los últimos días muchas veces hay movimientos relevantes, porque la gente que está indecisa, o sea, hoy tenemos un porcentaje alto de indecisos para esta elección, y esa gente va a tomar una decisión el sábado o el domingo de mañana, cuando se levante, se prepare un mate y vaya a votar. Y entonces todo ese movimiento no lo vamos a poder captar en las encuestas. Y si lo captamos, no lo podemos publicar tampoco, porque estamos en veda. Entonces, sí, yo creo que es un anacronismo y que ojalá en algún momento se revise, ¿no? Ahora, con respecto a la forma en la que votan, Mauro, ¿es con papeleta, voto electrónico? ¿Cómo sería el proceso electoral? La dinámica del voto. Bueno, Uruguay en esto tiene una tradición y tiene un sistema electoral realmente que es muy robusto, da garantías a todos los actores, es un país donde realmente el nivel de garantía que tiene el sistema y el nivel de observación que tienen todos los partidos hace que en Uruguay sea imposible el fraude ni cualquier cosa que se aventure. Es la mitad llena del vaso. La mitad vacía del vaso es que es arcaico el sistema. Votamos con 2 hojitas de papel. Una hojita de papel que dice Delgado, una
y la foto de Delgado con su compañera de fórmula, porque son fórmulas presidenciales, va Delgado con Valeria Ripoll, y la otra hojita tiene a Yamandu Orsi y a su compañera de fórmula, que es Carolina Cose. Es la más segura, Es la más segura, claro. Y meter... No, pero además, si le funcionó, ¿para qué vas a cambiar? Claro. Viene funcionando hace más de 100 años, Sí, ¿verdad? Se ha modernizado la transmisión de datos. Hay un avance, al menos, que es que los circuitos de votación, cuando termina la votación, transmiten los resultados a la Corte Electoral vía digital. No es que van a caballo, ¿viste? Pero por lo menos, sí, la transmisión de datos es digital, pero se vota en papel. A usted le dan un papelito que dice que votó, meten un sobre, todo es físico. Y una última consulta y le paso a Richard. Sí. ¿Hubo debate presidencial? Sí, tuvimos un debate presidencial el pasado día domingo, que bueno, fue un debate dentro de lo esperado, muy conservador, con muy poco intercambio, donde ambos candidatos se cuidaron mucho de no cometer errores. Y bueno, mi reflexión era que a veces para nuestros países latinoamericanos no tenemos una tradición cultural del debate político, ¿no? Es como que a veces uno mira las películas gringas y viste que los gringos debaten todo, van al club de debate desde que son niños a la escuela, y debaten en los town hall, y debaten para elegir al fiscal de distrito, todo lo que vemos en las series, ¿no? Sí. Y por lo menos los latinos no tenemos esa tradición, como que acá el debate se da en el Congreso o eso en otros lugares. Entonces es un poco acartonado, es bastante aburrido, bastante tedioso, pero bueno, por suerte igual es por ley ahora, entonces el debate es obligatorio, porque antes también pasaba que los candidatos especulaban mucho, ¿no? El que iba primero no quería debatir con nadie, no le convenía, entonces según cómo te iban las encuestas, si querías debatir o no, ahora al menos es obligatorio. Pero bueno, yo espero que con el correr de los años esta tradición se instale y que aprendamos a ser mejores debatidores y hagamos mejores debates. ¿Qué se espera para el domingo, Mauro? ¿Haber una participación alta o apatía electoral, atendiendo que, bueno, una segunda vuelta electoral aparentemente volcaría más votos que en la primera, ¿verdad? En realidad, si uno sigue el razonamiento, debería votar menos gente, ¿no? Porque toda la gente que votó su primera opción quedó fuera de la segunda vuelta, tiene menos interés. Pero el voto en Uruguay es obligatorio, o sea, un país... a ver, es obligatorio en realidad... Hay una multa si no votás, pero es una multa muy bajita, digo, no es que nadie dice voy a ir a votar para no pagar la multa. Es obligatorio y hay como una tradición instaurada y la gente le gusta ir a votar en general. Los niveles de ausentismo son bajos, pero bueno, yo espero en ese sentido que va a ser una jornada muy normal. El voto va a ser masivo, va a estar por encima del 90% de la participación. No se espera tampoco ningún problema, ni ninguna cuestión de violencia, ni nada por el estilo. Uruguay en ese sentido tiene una convivencia muy pacífica entre los partidos. Es normal ver a la gente con sus carpas, con sus sombrillas, con todo el mundo instalado unos al lado de los otros y nunca hay un problema y la gente pone música y bailan y eso está bueno. Es una fiesta, sí, la verdad que el día de la votación... El guay bueno, como yo digo. Para que se instale la cultura del... Me encanta. Para que se instale la cultura del debate en Uruguay, yo les sugiero que den énfasis al béisbol. ¿Por qué? Porque ahí los jugadores van debate para... Ay, Dios mío, Alberto. Mira, te agradecemos mucho. Le aplaude, es muy bueno. Qué buen chiste. No todos en Paraguay hacemos ese tipo de chistes. No lo representa, Mauro. A ver, yo creo que todos los uruguayos son buenos, salvo el árbitro que nos tocó en el último partido. Sí. Gracias, Mauro. Muy bien. Estoy ahí con Paraguay en el Mundial. Vamos. Gracias, Mauro, por tu tiempo, por esta excelente explicación. Y bueno, veamos quién gana el domingo y hablaremos de esto la semana que viene. Mauro Casa, analista político desde Uruguay con nosotros. Dios mío, Alberto, no vamos a vergüenza con los uruguayos. Yo estaba esperando así algo magistral. Uruguayo. Y salió eso, ¿verdad? No podemos esperar mucho. Uruguay nomás. La BBC dice exactamente lo que estaba explicando recién Mauro. Es una confrontación entre dos proyectos que tienen más en común que diferencias. Así mismo es. Y es cierto eso que dice, la noche del recuento de votos están en la misma plaza los dos equipos, todos mezclados. No se tiran con botella, nada. No, es que allá está todo. Después se felicitan mutuamente, una cosa... No sé si es la marihuana, pero siempre están todos tranquilos allá. Ellos de la derecha ya se dio transferencia del poder a la izquierda y viceversa. Y sí. Ahora probablemente vuelva a ocurrir tal vez el retorno de la izquierda, pero nadie se corta las venas. No, para nada. Es más, esa misma noche se llaman por teléfono, se transmite por televisión la conversación entre el ganador y el perdedor. Realmente es un civismo ejemplar el de Uruguay. ¿Cómo es que se llamaba el médico que fue presidente? Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, cuando se inicia el cuenta, él es cuentan, él es que falleció. Cuando arranca la pandemia,
Él es médico, era médico. Se va a la casa de la calle Pou, toc, 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 golpeando la puerta, ¿verdad? Ah, fulano, adelante, ¿verdad? Y Se fueron juntos a la asunción de Alberto le lleva Fernández, creo que un también. proyecto suyo, ideas de cómo hacer frente a la pandemia. Impecable. Ese nivel de relacionamiento tienen los políticos, ¿verdad? Hay ganadores morales como acá. El guay bueno. Ganadores morales no hay. Muy bien. No hay ganadores morales, está bueno el Y así nos quedamos con ganas de repente de más chistes míos. es Uruguay. No, Sí, Punta, serio, inesperado. Punta Realmente del estuvo muy Este, Canelones, ¿entendés? Irnos por esas zonas tranqui. Y otras pastas. Ay, Y Dios otras mío. patas, Pausa. gnocchi, ravioles. Sí, Pausa sorrentino. en 12:08 y ya volvemos. Hola, soy el doctor Villa. Ahí está. Por favor, Alberto, por acá estamos al aire. Sigue contando chistes. Último, no se le escucha a nadie. Claro, había Están un todos charla. apagados. Apaguen el micrófono. ¿A mí se me Siempre escucha? quise decir eso. Sí. Ahora sí. Último bloque de 12:08 y señor, atención con este bloque porque esto también es noticia. Titular. Caso filtración de CEPRELAT, la Corte Suprema de Justicia descarta recurso contra prórroga para finalizar investigación. Esto tiene que ver con lo que había solicitado el abogado Cronenwetter. Sí. Y la Corte Suprema le dijo no. Cronenwetter Farías, abogado de su sobrino. Farías Cronenwetter sería. Cronenwetter Farías es él, ¿verdad? Farías Cronenwetter es el imputado. Cronenwetter, No, pero el abogado. El tío es Cronenwetter Cronenwetter. Farías. Ah, bueno. Cambia entonces nomás un poco. El Sí, orden sí. de los factores Sí, altera en este caso el producto. Sí. No, este es un caso súper interesante, emblemático, es el que expresa en democracia la peor utilización de un órgano del Estado paraguayo a los fines de la persecución. Se filtraron datos, pero además se filtraron datos que fueron falsificados previamente. Y esto dio lugar a una denuncia ante la Fiscalía, una investigación, imputaciones a exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez y a este funcionario, asesor del Ministerio del Interior, que en realidad era empleado de Giusio Farías. No recuerdo el nombre ahora. Daniel Farías. Daniel Farías. Bueno, Farías Cronenwetter. que es derivado del Ministerio del Interior a CEPRELAT, se monta una oficina en paralela, se articula un informe al gusto o siguiendo los criterios de Giusio, del gobierno de Mario Abdo, y se filtra para digamos, utilizar como una herramienta política contra Cartes, principalmente. El proceso de investigación avanza a duras penas en medio de chicanas a tutiplés. Es un festival de chicanas. Y esta última solicitaba que, como la Fiscalía había pedido que se prorrogue la investigación porque, fruto de las chicanas, se produjeron una serie de dilaciones y faltan diligencias a realizar, Cronenwetter lo que hace es presentar ante la Corte y decir, no, ya, ante la Corte, esto ya terminó el periodo de investigación, hay que dar por terminado y que se elimine la historia. La Corte, al rechazar, habilita que continúe el proceso. Esperemos que ya sin tantas chicanas de por medio, si los afectados por estas imputaciones, Giusio y otros exministros, además de Mario Abdo y Mauri Espínola, que tienen foros parlamentarios, entonces ellos no son parte del proceso de investigación en este momento. Todavía. Que si están tan seguros de su inocencia que pleiteen a nivel judicial y demuestren no su inocencia, la falacia de los cargos por los cuales se les imputan. Nadie tiene por qué demostrar su inocencia, pero sí tiene que demostrar o rebatir las acusaciones que existen en su contra. Eso es lo que hasta ahora la defensa de todas estas personas, el exministro anticorrupción también, ¿verdad? Sí, Arregui. Arregui y otros están eludiendo a toda costa.
Ahora va a haber un periodo nuevamente mayor, seguramente. Hasta marzo. Hasta Hasta marzo. marzo. No, fue René lo que- Fernández el que decía. René Arregui Fernández. ese pelado. René Fernández. Sí. René Fernández era... René Fernández. Y también Arregui. Y Arregui también, está. porque él era el director de ese Sí, pelado. sí, sí. cuando- La prórroga que solicitó la Fiscalía fue hasta marzo porque también están esperando datos del exterior para sumarle a esta investigación, es lo que decían los fiscales. Y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que está integrada por Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel, concluyeron que el recurso no ha sido debidamente fundamentado, esto por el abogado Cronaueter, ya que se ha limitado a expresar como motivo de agravio que la resolución apelada es infundada, entre otras cosas. No, La Corte- no puedo decir simplemente es infundado, tenés que decir por qué. Exacto, es más extenso, pero la Corte descansa. Vamos al siguiente titular. Petengil, en contra de reducir horas laborales, tienen aire y todas las comodidades. Pongo en contexto porque un senador... Diputado. diputado, No, senadores. Senador. No, él es senador, pero el diputado es el que propone las 8, ya, la sí. reducción un de la jornada. congresista tiene un proyecto de ley de ¿Quién es la- reducir José Oviedo. No, él es horas. senador. José Oviedo es senador. Un congresista... senador. José Oviedo, senador, Sí, tenés Oviedo, razón. senador. Cierto. Un congresista tiene un proyecto de ley para presentar ante una cámara y reducir las horas laborales, como se ha hecho en otros países. ¿Para qué? Para producir más, según El argumento. según su argumento y según también el dato de otros países. Reducir horas laborales hace que el empleador, obviamente, el empleado produzca más. ¿Y qué dijo Petengil? No, basta. ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo con Petengil. No, porque... Yo también. Vos sabés que yo también. Vos sabés Pero que para además, los Ay. No por los argumentos que esgrime. Todos ahora trabajan bajo Oviedo, aire, por otro ¿verdad? motivo. No. La mayoría de los que están bajo un régimen laboral, patronal, tienen ciertas comodidades. No es el caso del agricultor que está en el campo, o el caso de una enfermera que está en un puesto de salud, no, pero la mayoría sí. Pero además, el hecho de que se disminuyan las horas de trabajo, aumente la productividad, fue el argumento que usaron varios países europeos y se desmintió en la práctica. No, al ocurre contrario, eso. ocurre. No, de verdad, mirá los datos. Mire los datos. Yo pienso que la reducción de la jornada laboral es una política que en otros países, no en el nuestro, podría funcionar a los fines de generar fuentes de trabajo. Porque vos reducís las horas de trabajo de los que están empleados y te quedan horas que Tenés podés que contratar a distribuir. otra gente. Exactamente. Ahora, el problema de Paraguay, esta propuesta es hiperpopulista. El problema de Paraguay no pasa por la reducción de la jornada de trabajo, pasa por la formalización del empleo. Y la creación de más Y empleos. la creación de empleos, pero la formalización también forma parte de la creación de empleos Y sí. de calidad, digamos. Exacto. Que reúnan Empleos garantizados. estándares básicos de calidad, con seguro social, 8 horas de trabajo, todo lo Con que todas las representa- protecciones del Código de la ley. Laboral. Eso tiene Entonces, que decir un senador. Cuando te plantea un tipo, vamos a reducir con fines para que más o Para menos mayor productividad, decía. mayor productividad y que la gente viva mejor. Puede sonar lindo, pero es una idiotez que no tiene ninguna idea Bueno, de pero una realidad, en nuestra realidad, en la cual hay 6 trabajadores informales contra 4 trabajadores El formales. 60% de la actividad laboral es informal. Y además de eso, le reventás a las micro y pequeñas empresas, que hoy no se formalizan, no están en condiciones de formalizarse por su raquitismo económico. Eso solamente podrían hacer 20 grandes empresas. Pero es un proyecto de Y al ley resto para le debatir. fusilás. Es un proyecto de ley para debatir. Se puede debatir muchísimo esto en el Congreso. Ahora, tu respuesta es la respuesta que tiene que dar un senador y no la barrabasada que dijo Petengil. Porque quiero ser textual. Cuando le consultaron si estaría o no de acuerdo en votar o lo que sea sobre reducir la carga laboral, su respuesta fue: yo diría que no, porque fíjense que dentro del horario laboral está 1 hora que llevan el almuerzo. ¿Qué sabe él cuánto tiempo tiene la gente para almorzar en distintas empresas, por ejemplo? O sea, de hecho, 7 horas nomás luego trabajan.
¿Qué tupé? Se equivocó ahí, me parece. ¿Qué tupé? Sí, se Justamente el equivocó que se porque va en una realidad vez por son 9. semana, sí. En la mayoría de las funciones generalmente se utiliza 1 hora o más y no vienen los sábados. Pero este señor no tiene la más pálida idea, yo no sé dónde trabaja, dónde sacó esto. Lo que pasa es que él tiene Después 3.000 dice, empleados. y en sabe otras más o menos. actividades del sector Además, privado, dice que son 8 horas, entonces 4 nomás trabaja, después se van, Bueno, después son pero 4. él, mira, Pero te voy a es decir un algo. burro para decir No, pero esto. hay una cuestión. Él refleja la opinión de El las empresariado. grandes patronales. Grandes patronales. Sí. Y tienen esa forma de pensar. Es más, cuando hablemos de reforma laboral alguna vez, Sí. van a plantear mayor flexibilidad Sí. de las condiciones de trabajo, Sí. que es una cuestión que la vienen planteando desde el gobierno de Guasmosi, probablemente. Pero la situación del mercado del trabajo, lo que hay que discutir es el trabajo, el mercado del trabajo, las condiciones laborales, las necesarias reformas laborales, la reducción de la jornada laboral, salvo aquellos sectores en donde trabajan más de lo establecido legalmente, es la prioridad número 107.214 en cuanto a las necesidades insatisfechas de los trabajadores y de los desempleados en Paraguay. Exacto. Arrancar por ahí la discusión. Este muchacho no entiende nada de qué es lo que pasa con el mercado del Lo que trabajo en pasa es que Paraguay. Oviedo jamás dirigió una empresa. Pero no ni se tiene la informa. experiencia. Yo tampoco, alguito, pero no es por eso. De Y verdad. tus fábricas no de bueno, pero eso artefactos electrónicos. ahora no voy a informar de eso. Ah, Pero bueno. podemos, No, acá no no, me- debatir no lo me que voy a dijo sorprender. Petengil. Pero esa pujante empresa de Ciudad del Este. Pero chicos, Bueno, pero- a ver, acá No el podemos debate hablar. pues es lo que dijo Petengil. Es que sus Después- expresiones no No, fueron las la más. discusión de fondo. La discusión de fondo Lo de del tema. Petengil es una reacción a lo que propone un senador sin ningún fundamento. Pero no dijo que eso. queda muy lindo a los oídos. Es una tontería. Es Tipo populismo. cuando Efraín te decía, Pero él lo dijo vamos eso. a bajar a cero el costo La tarifa. de la energía eléctrica. La ¿Te tarifa. acordás de eso? Firmó un Bueno, pero decreto. Efraín Frente nunca frente estuvo- al escribano. Vamos a reducir la jornada Sí. de trabajo. Y nombró todos los Trabajo ministros. no necesita la gente, ¿verdad? Lo nombró a ¿Y por los qué le ministros metiste a Efraín con ahora? escribano. No, porque son ese Pero, tipo de propuestas claro, pero- populistas que no tienen ningún nivel de seriedad. Pero lo que dijo Petengil, porque después siguió y dijo, no, lo que trabaja en la fábrica, media hora de refrigerio. Pero Dios mío. Pero eso es lo que piensa. Podés Pero discutir está, con toda la pero- patronal. sí Sin está, problema. perdón. No, está mal todo lo que dice un Está senador. mal por eso yo dije, las razones por las que él se Tiene opone cintura política. probablemente no sean las mismas, seguro, por las que yo me opongo, pero el tema es que el planteamiento que generó la reacción es un planteamiento disparatado. Es así. Y que es necesario discutir las condiciones de trabajo, reformas laborales, el mercado del trabajo. Claro que hay que discutir. Es necesaria una flexibilización, sobre todo en las MIPYME. Yo estoy muy de cerca con una MIPYME. Vos necesitas 4 empleados porque es chiquitita tu empresa. De entrada, tenés que pagarle IPS. Y al mes y medio se te va, le tenés que pagar y se van rotando y te destruye la empresa. O la otra alternativa. Los costos o la son otra demasiado alternativa- altos. O la otra alternativa, Alberto, es vamos a formalizar para que esa microempresa tenga condiciones de formalizar el trabajo de sus trabajadores de acuerdo a la legislación laboral mediante estos incentivos y estos Exacto. respaldos del Estado paraguayo. Sí, acceso ¿Verdad? al crédito, por ejemplo. Acceso al crédito, incentivos fiscales, una serie de alternativas que se pueden plantear, pero esa ya es una política justamente más seria referida al empleo y al mercado del trabajo. Es así mismo. Por algo no se habrá presentado todavía, porque no se presentó todavía. No, se que- anunció pero se ya puede la aire, idea. Pero ayer se se puede aprobó un armar. proyecto de ley de modificación de las MIPYME que da mucha esperanza, porque le da a las MIPYMES todas esas herramientas para sobrevivir. Porque hay que recordar Claro. que de cada 10 MIPYMES que se abren, 7 fracasan. Muy bien, este debate sí continuará. De igual forma, sobre lo que dice Petengil, que 7 horas nomás trabajan. ¿Quién lo que trabaja 7 horas también? Si vos tenés 7 horas, en 4 horas puede hacer lo mismo. No creo que alguien esté trabajando 7 horas de esas 8 que él dice. En fin, esto va a continuar, pero llegamos al final de este programa de esta semana. Los viernes no trabajamos por decreto porque así lo dijo Marito. Gracias, Gaby. Gracias, por venir. Carmen, un gusto.
Gracias, Hilary. Richard Moreira. Un gusto, como Muchas siempre. gracias. Y gracias, por supuesto, Alberto Peralta, como siempre. Un placer. Igualmente, ¿Cómo era? Champán, igualmente. frutilla, Olimpia campeón. Así mismo, champán, aperol y Olimpia campeón. Bueno, oye, gracias, Benja. Nos vemos el lunes. Así no me será. olvidé ya, ¿cómo era? Sidra pan dulce. Sidra pan dulce. Y Olimpia ¿Y campeón. yo qué dije? Y eso mismo, Bueno, no pero en importa. otras palabras. Hasta el lunes a las 19 horas. Adiós.